Muy buenas noches. Espero que lo que os traiga os guste. Os agradezco sobre todo que un sábado por la tarde estáis aquí. Es meritorio, ¿no? O sea, pero el mérito no es mío, ni mucho menos, el mérito es vuestro. Tenéis valor. En fin, vamos a ver si no os defraudamos. Porque esto es la escuela de astronomía y cuando me llamó Juan, pues él sabe perfectamente que yo en cosas de astronomía tengo que estar a ese lado de la trinchera, ¿vale? Yo no... Pero cuestiones de historia, tal, que puedan estar relacionadas, si hemos estado ya trayendo algo. Lo que eran los dólmenes, el megalitismo, la relación. Pues ahora, como estamos en una festividad, ¿no? Las Navidades, aunque desde que acabó el Viernes Negro, ¿no? Ya estamos en Navidad. Pero bueno, antiguamente las Saturnales romanas empezaban el 17. El gobierno romano, el Senado, intentó rebajarlo 3 días y el pueblo se puso que no, que vosotros de que vais aquí, y tuvieron que aguantar, o sea, no. Entonces vamos a hablar de esto, de festividades tradicionales y su relación con el calendario astronómico, pero para eso tenemos que remontarnos a los inicios. Como hay aquí gente como este mozuelo, que a lo mejor todavía de historia pues no han empezado mucho, vamos a intentar hablar como para que se enterara mi abuela, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Yo no estoy aquí para que veáis que yo soy muy listo, lo que dice, bueno, que vaya, no queréis nada. Vengo y os cuento cosas, que luego no os enteráis o queréis que se aclare algo, pues luego si queréis, ¿no? Lo comentamos. Bien, pues vamos, es que tenemos que remontarnos muy atrás, para lo que son estas cuestiones, por lo que decía Juan, porque desde el Paleolítico, en el Paleolítico ya hay unas piedras con unas muescas que la única interpretación son los ciclos lunares, ¿no? Para interpretarlo. Pero lo importante llegó con la agricultura. Hace unos 12.000 años se descubrió la agricultura en esta parte más oscurita marrón, que tiene forma de media luna, por eso se le llamó el creciente fértil. Aquí es que se unieron unas circunstancias especiales. Había acabado la gran glaciación, ya había un clima bastante tolerable, ¿no? De calor, mucha humedad, llegaban las borrascas desde el oeste, a esa zona de lo que es ahora Siria, Palestina, en lo alto de Mesopotamia, que muchas son desérticas, ¿no? Pero entonces no, era un clima perfecto. Se dio la casualidad de que allí, en este creciente fértil, es donde se daban de forma natural el trigo, la cebada, y crecían espontáneamente. Como había allí muchísimo trigo, llovía, tal, pues iban muchísimas gacelas a comer, muchos animales. Entonces, otro factor que había es que había robles, y los robles dan bellotas. Aquí es que estamos muy mal arregostados, porque vamos al campo, cogemos la bellota y nos la comemos. Pero la del roble no, la del roble tiene una cantidad grandísima de tanino. Es comestible, pero hay que hacer un proceso de lisivación, de machacarla, de lavarla y luego te comes. Pero vale, normalmente la mujer está allí, se ha calculado que está unas 3 horas de trabajo y saca comida para toda la familia una semana. Entonces es rentable, ¿no? La bellota. Y las bellotas tendieron a que la gente no se fuera. Además es que no le hacía falta. En esta zona que os digo, ahí más oscurita, la zona marrón más oscurita, esta zona de ahí es donde había trigales silvestres, había gacelas, se ha comparado aquello con el paraíso. Y la gente, las personas que vivían allí, se llama la cultura natufiense, pues no migraba, dejó de migrar. Porque, ¿por qué te vas a Alemania? Pues porque aquí no tienes comida y por eso te vas a Suiza. Pero si aquí tienes curro, pues te quedas aquí, ¿no? Por eso pasaba entonces. Si se acababa el alimento normalmente en un sitio, tenían que nomadear, ir a otro. Pero aquí no les hacía falta. Había trigo, había ganado, había bellota, había pistachos. De maravilla. Se hicieron sedentarios cuando todavía eran cazadores-recolectores. El problema estuvo que mucha comida igual a muchos chiquillos, ¿no? Porque antiguamente estaba el refrán que decía chiquillos y pollos muchos, por los que se gracien. Pues por eso, los chiquillos una garantía para el futuro. Si no hay comida, no hay chiquillos. Hay mucha comida, igual a churumbeles a raudales.
Entonces, esta gente, los natufienses que vivían aquí, que eran cazadores, recolectores, o sea, que cogían lo que daba la naturaleza, ¿no? De pronto no se sabe bien qué es lo que pasó. Que si el famoso volcán de Islandia, que está cíclicamente tal, y otro que fue otro proceso, pero el caso es que este clima se vio alterado. De pronto hubo 1000 años, el periodo de Dirias III, que se conoce, que empezó de 12.000 años, hace 12.000 al 10.000, y en ese periodo de tiempo volvió el clima, ya dejaron de venir las borrascas del oeste, venía el aire seco de Siberia, dejaron de haber robles, dejó de haber cereales silvestres, ya no iba el ganado a alimentarse, y la gente de allí se encontró que teníamos los chiquillos de siempre, pero no tenía comida. Pues empezaron lo primero, han hecho excavaciones allí, vieron que empezaron a comer cenizas, lo que pillaban, y ya al final empezaron a migrar, ¿no? Lo que hicieron fue irse a donde hubiera alimento. Pero en aquellas casas que habían construido cuando los tiempos eran buenísimos, no los olvidaron, y volvían a ellas y enterraban allí a sus muertos. Parece ser que cuando alguien iba por ahí, pues se moría, pues o bien hacían como un osario o algo, pero luego regresaban y sobre todo las carabelas las enterraban en estos lugares donde habían estado ellos habitando. Y entonces pues cuando se descubre la agricultura, no por obligación, sino por la necesidad de criar a los churumbeles, que hay muchísimos y comida no hay. Ellos sabían que el grano, o una semilla, si entra en la tierra, germina. Pero es que no le había hecho falta, pero ahora sí les hizo falta. Y sabían que eso, el proceso simple, se que una semilla, escucha, empieza a brotar, qué curioso, ¿eh? Pues si no lo hay, pues al lado de un río, al lado de un lago, de un arroyo, un sitio que tenga agua somerita, que esté fresco, ahí planto. Y así nació la agricultura. Y desde aquí la agricultura se expandió. Hubo otro proceso que contribuyó a que esta dispersión de la agricultura fuera súbita y por toda Europa. Lo que es el Mar Negro, ahora es un mar salado, está comunicado, ¿no?, por el Bósforo, está comunicado con el Mediterráneo. Hace 6.000 años no, hace 6.500 años era un lago, porque el polo norte iba más o menos lo que es desde 5.300, 4.000, toda esa línea de ahí arriba estaba cubierto por el hielo. Lo que es Dinamarca, Holanda, Escocia, parte de Irlanda, todo eso estaba cubierto por el Polo Norte. Hace 20.000 años, cuando ese hielo se va derritiendo, se va acumulando, sobre todo en el Mar Negro, que era de esa masa de hielo, había hecho una concavidad. Eso era un lago gigantesco. Era un lago de agua dulce. Como era agua dulce, pues aquello estaba lleno de agricultores. Unos 4 o 5.000 años después del descubrimiento de la agricultura, estaba lleno de agricultores que andaban solo aquello. Bien, parece ser que fue en otro lago gigante que había en Norteamérica, lo que ahora son los grandes lagos, era el lago Agassiz, que era lo mismo, agua del deshielo de todos esos glaciares, era otro lago inmenso y estaba aislado del Atlántico. Y de pronto, en 2 días, en 2 semanas, toda ese agua se vació en el Atlántico. Ese agua congelada quebró lo que es la corriente que te viene desde la corriente del Golfo, ¿no?, que es la que te viene hacia aquí, y es lo que hace que la costa europea sea mucho más cálida que la americana. Eso se rompió, volvió el frío, y el caso que el lago, al elevarse el lago que había en el Mar Negro se inundó y se hizo salado. O sea, empezó a entrar agua del Mediterráneo al Mar Negro, a lo que era el lago donde está el Mar Negro. Según las ondas que han estado haciendo, la cosa es que era de 40 a 50 centímetros día. O sea, imaginaos la familia que vive aquí al ladito, ¿no?, tan contenta ahí al lado, y que ve que empieza a subir el agua, y que a los 2 días el chozo está a 2 metros debajo de allí. A migrar. Otra vez lo mismo, ¿no? Tenemos que coger y migrar. Hubo 2 expansiones de la agricultura. La que llegó primero a la península fue la del sur, fue la que cogieron por la costa y la del sur. Pero cuando ese lago gigante se vació, desde la llanura de Hungría por el Danubio, acabaron llegando hasta Irlanda, Escandinavia, en fin.
Esto es la evolución de la agricultura. Y es aquí, en este tiempo, cuando se crean algunas de nuestras tradiciones más antiguas, ¿no? Que es el de la muerte, el respeto a los antepasados y tal. Esta gente se da cuenta de que cuando la semilla cae en el suelo, la semilla no se muere, sino que se regenera. Entonces la muerte no es muerte, la muerte no es fin, la muerte es regeneración, la muerte es un ciclo. Y de ahí a las reencarnaciones y a la vida eterna y a la vida futura, porque ninguno nos queremos morir, ¿no? Pues mira, si tenemos oportunidad, pues por lo menos nos hace ilusión. Todas esas cuestiones de los muertos viene también de cuando los primeros agricultores cogían a sus muertos, muy bien, que se ha muerto el abuelito, se ha muerto en el campo, pero lo vamos a llevar a enterrar allí, a aquel sitio, y aquel sitio se hace sagrado. Y en lugares neolíticos antiguos, como Jericó, en los primeros poblados pues tienen muertos dentro. Debajo de la casa están los muertos. Eso va por cultura. Luego llegaron los romanos y los musulmanes, que eso le tenían un yuyu a la muerte, que para qué. Primero que hacía un romano era el pomerium, o sea, lo que era la ciudad. Y la ciudad aquí es vivo. Aquí todo lo que haya, vivo, gatos, lo que quiera. El que esté muerto, de puertas para afuera, del pomerium para afuera. Y sin embargo, esta gente de los neolíticos, pues eso, como la muerte, la semilla germina, pues el hombre pues no muere, en fin. Bien, pues todos estos neolíticos y estos se fueron expandiendo. Y ahora está con el tema de la cuestión de la genética, de los análisis genéticos, pues hay ya más análisis, ¿no?, que la leche. Y esto es de un ser humano de aquí, de este pueblo, que tiene la proporción que tiene en su genoma, en su ADN, lo que le proviene de los granjeros, lo que le proviene de los cazadores recolectores, los hunter-gatherers, los farmers, que son los granjeros, y un tercer grupo, que es el tercer grupo importante de los que forman todos los europeos actuales. Somos de estos tres, mayor o menor porcentaje, somos de estos tres: granjeros, farmers, cazadores recolectores y los metales. Aquí ponen invasores de la edad de los metales, en otro lado lo llaman indoeuropeos. Mirad, mucho después de esto, más o menos en la edad del bronce, hace unos 4.500 años, en esta zona del mar, al norte del Mar Negro, salió una gente que primero lo llamaron indoeuropeo y ahora les han puesto Yannaya, que el nombre de indoeuropeo suena a celta, suena a cosa de racial, ¿sabes? Suena muy feo. Entonces no gusta esos nombres. El caso que esa gente eran pastores nómadas y llegaron con muchísima mala leche hasta aquí, hasta España, Irlanda e Inglaterra, de tal manera que por la línea paterna, o sea, solo el padre del padre del padre del padre, ¿no? Luego es que hay otra línea que es la materna, que no tiene claro. Pues por el padre, el 60% de españoles descienden de estos. Perdón, de los de de los Yannaya, de los esteparios, pastores esteparios. La mayoría, el mayor porcentaje que tenemos los europeos es de granjeros. Nuestro ADN viene de esto de los sentimientos y tal, igual es genético, ¿no? Las cosas. Porque es que tenemos tengo un 60% casi de granjeros y un 2/3 de cazador recolector. Esto es un poco anecdótico para que veáis cómo desde la época del Neolítico somos descendientes de aquellos neolíticos que tuvieron que salir por pata o porque había muchísima gente y ya no cabían todos en el mismo espacio. Los neolíticos trajeron con ellos costumbres y rituales que en buena medida pues se han ido manteniendo. Uno de ellos es que tenían que tener un conocimiento astronómico fiable, fijo, porque era básico para determinar las cosechas, o cuando sea la cabra, si tú le quitas el mandil al chivo antes de tiempo, pues te van a salir los chivos, te van a salir en época mala y entonces te interesa hacerlo en determinados tiempos. Tienes que tener un control del tiempo.
como Juan decía, el de la luna no vale, tiene que ser el calendario, sobre todo el solar, ¿no? Que es el que te marca las estaciones. Y los 4 hitos astronómicos más importantes, los 2 equinoccios primavera y otoño, y el solsticio de verano e invierno, se convierten en las fechas tradicionales para hacer actividades, para hacer rituales, ¿no? Unido esto al culto de los antepasados, es en el solsticio de invierno cuando se tiene la conmemoración hacia los muertos, por este simbolismo que decíamos de la semilla que cae y tal, ¿no? La muerte, el ciclo, el final del ciclo, el invierno, pues ahí cuando se conmemora el culto a los antepasados, y era en una fecha que tradicionalmente los muertos salían. Esto es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, las mentalidades de esta gente que vivía en la época antes de nosotros. Cualquiera que viviera antes de nosotros leía Tito Livio de los romanos y eso era más supersticioso que si te viera, y eran los romanos. Las sociedades neolíticas, todas estas sociedades, perdón, dependían de los fenómenos naturales, de las inundaciones, pero no hay control sobre ellos. ¿Y esto de qué viene? Pues esto es porque hay unos dioses, porque hay uno tal, pero mira, que el abuelo que está enterrado y es el intermediario entre estas fuerzas desconocidas que marcan nuestro destino, ¿no? Nuestro futuro, y nosotros, que hombre, que tenía que tener un buen rollo con nosotros, que para eso somos sus nietecitos. Entonces, en el solsticio de invierno es cuando se permitía que los muertos, cuando los muertos regresaban, pero eso era muy peligroso, si no se querían ir otra vez. Estaba el riesgo ese, a ver qué hacemos, si se queda aquí la liamos. Entonces se hacían rituales para protegerse, que era el de la inversión del orden social. Se hacían autoridades burlescas, los romanos eran las Saturnales. En las Saturnales el esclavo se convertía en amo y le mandaba cosas y tal al amo, pero claro, tampoco se podía pasar mucho, ¿no? Porque el 24 se acababa y no vaya a ser que no tengamos mucho sentido del humor, ¿no? Bien, pues todas estas tradiciones que de los neolíticos, que vienen desde el neolítico, se han ido más o menos preservando, conservando, transformando, porque luego las distintas religiones le han ido dando cada una, ¿no? su barniz. Mira, esto es el solsticio de invierno, un dolmen que hay aquí en Almendralejo que está orientado de tal manera que en el solsticio da en la parte final. Esto es muy sencillo. Esto se hace con 2 palos y una guita el día 21 de diciembre, te vas a donde sale el sol. Esto hay que ponerlo aquí, muy bien. Pues tú te pones aquí, ahí, clava, vale, ponle la guita, aquí, ya está. A partir de ahí ya los haces. Pero hay que hacerlo, esto tiene 21 metros, ¿no? de pared. Esto es un curro, y todo este curro que estás haciendo aquí no estás produciendo comida para el chiquillo, que en teoría es lo que tienen más importante que hacer en la vida, ¿no? A criar a los churumbeles. Pues entonces, si estás aquí haciendo esto para conmemorar al abuelito, pues tiene que tener mucha importancia para que le dediques a esto tanto tiempo. Es curioso que casi todos los pasillos estos son muy pequeñitos, muy estrechos. Está la hipótesis que no es para que no entraran, sino para que no salieran. Esto del solsticio de invierno se da en todas las culturas. Lo que pasa es que como más me gusta y más conozco el mecanismo, pues he traído ejemplos de esto. En Stonehenge, aquí se van los hippies en verano, el 21, pero en realidad el día gordo era el 21 de diciembre, era cuando tenían esto. Se han hecho, es que estuve viendo el otro día un programa de estos de Discovery, está bien, hay algunos, hombre, algunos que no, pero hay otros que son geniales, ¿no? Y este de estos, se habían entretenido en ver los animales, que habían hecho allí un sacrificio de miles de animales, y por los isótopos de estroncio vieron de dónde procedía. El estroncio es un mineral que se va acumulando, hay una cantidad fija que no varía en los dientes y otra en los huesos, que depende de la alimentación, donde estés en un sitio u otro, pues tiene. Pues analizando eso vieron que allí, que está más o menos en la parte de Inglaterra, sureste, centro, suroeste, pero en la parte de abajo había del norte de Escocia animales.
O sea, que allí llegaba gente de toda la isla a hacer allí sacrificios en el solsticio de invierno. Y lo que se ve consistía en, allí hay los animales medio comidos, o sea, que consistía en un banquete a lo bestia, pero en el solsticio de invierno. Es que también es gracioso porque los hippies estos se van y allí que si van los druidas, que vamos a ver, los druidas del 500 a.C. y esto es de 3000 a.C. O sea, que son de 2500 años antes que los druidas, pero es que claro, en verano tomar cervecita ya está muy bien, ¿no? Sí, yo también me iba. Lo que está mirando antes es el teléfono, chicos, porque este del Ron Hill, que también está orientado a 120 grados, el año pasado nos quedamos con ganas de ir allí al alba a ver por dónde salía, y este año dan un 80% de agua otra vez, de nublado. Llevamos ya 2 años seguidos intentando ver el solsticio de invierno ahí en el Ron Hill, allí, hombre, seguir con la botella de aguardiente, pues se va, ¿no? Y ya está, y cantando villancicos, pero que no podemos hacerlo, teníamos ganas, porque es que este también tiene la misma orientación. Normalmente están orientados al este, a la salida del sol, pero este es que tiene la orientación 120 grados, que es la orientación astronómica clara de cuando sale el sol el 21 de diciembre. Por lo que decimos de las cosas que se mantienen, y aunque se vayan evolucionando y se vayan cambiando, pero se mantiene la esencia. Es que, vamos, cuando estaba estudiando el prehistorio en la UNED, leía una cantidad de hipótesis de tontas espantosas, ¿no? Bueno, que decía Carlos V, el papel lo aguanta tú, pues ya está, bendito sea Dios. Pero para eso está el espíritu crítico, que tú pueden contar ahí milongas, pero tú te las crees o no te las crees, para eso tiene... Y esta de Miguel Romero Esteo, que es un dramaturgo, murió no hace mucho, es de Montoro. El tío es de estas cosas que cuando las lees dices, coño, pues esto tiene pinta. Mira, hay lo que son los villancicos, que ahora estamos, ¿no?, celebran, pero el villancico primero era un tipo de poesía, una rima a bebé. Vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero porque no muero. Eso era un villancico. Luego se le llamó villancico a lo que era una composición para festejar el nacimiento del niño Jesús y tal, pero eso a partir sobre todo del XVI, ¿no?, del siglo XVI. Pero hay, esos son los del villancico tipo Noche de Paz, tal, ¿no?, el villancico. Pero luego hay otra casta de villancicos, que yo la primera vez que lo vi fue en un concurso en Caja Sur, y me quedé hace los años 80, me quedé ahí. Era de esta gente de Almedinilla, a ver si somos capaces de oírlo. Y según la tesis de Miguel Romero Esteo, estos son cantos que se hacían, ¿vale?, en el solsticio, y ahora se les llama villancico porque ahora festejamos la Navidad, el nacimiento de Dios, pero en su origen eran cantos que se hacían estruendo, estrépito, porque el sol cada día iba para abajo, y el 21 había llegado ya al límite ¿no?, el límite inferior. Si seguía bajando, se iba a perder y no iba a salir, y a ver qué hacemos. El sol está tonto y está durmiéndose, hay que despertarlo, porque este villancico, los que tienen las madres, sobre todo que tenéis chiquillos, yo creo que este no se lo pondría ahí al niño para dormirlo. Bueno, si lo queréis cabrear, sí. Esperemos que se pueda... Es un villancico neolítico.
A ver si tiras para arriba, hombre, te espabila ya, ¿no? Es genial. Esto no tiene que ver nada con el Noche de Paz, con un villancico de la iglesia, no. Esto es un canto primitivo que se hacía en estas fechas del solsticio, porque hay que tomar medidas. Esto está muy malo, que el sol se esconde, no podemos. Bien, esto es una de las cosas. Aquí en Villanueva tenemos algo que también proviene de esta época, que son las candelas de San Sebastián. Para que el sol no se fuera para abajo, para que se fuera para arriba, y un mes después del solsticio, para animar que el sol siguiera subiendo, se hacían estas candelas que festejaban el nacimiento, el surgimiento del sol. San Sebastián es el 20 de enero, pues una fecha buenísima para ponerle, ¿no?, las candelas aquí en este pueblo. Y lo declaramos patrono porque nos da la gana, de los aceituneros. Pozo Blanco, que está al lado, y los olivos empiezan en la misma época, escogen a San Antón, que son 2 días antes. ¿Por qué? Pues porque le da la gana también. Pues aquí igual las tradiciones, ¿no?, se van cambiando de nombre, las vamos poniendo otra tela, pero el fondo, la candela es neolítica, y la candela es de que estamos festejando y estamos animando para que el sol vaya saliendo para arriba. Eso, decíamos antes que cíclicamente los muertos regresaban, normalmente en el solsticio de invierno, aunque otras culturas tomaban otras fechas, como el Samhain de los celtas, el 31 de octubre, que luego la Iglesia lo adoptó, ¿no?, para el Día de los Difuntos, también es la misma fecha. Para protegerse se hacían unas tradiciones festivas, sobre todo si el mundo era al revés, si los muertos volvían, pues entonces la sociedad, el orden social tiene que cambiar. Tiene que haber una transformación, ¿no? Y entonces eso, cuando los romanos festejaban las Saturnales del 17 al 23 de diciembre, y luego con el cristianismo pues se adoptan estas Saturnales a la festividad romana. De ahí vienen, por ejemplo, las bromas del Día de los Inocentes, el hacerse regalos, tal. El día 25 se celebraba el Día del Sol Invictus, que era cuando el sol, ¿no?, ya había vencido a su ciclo más bajo y empezaba a ascender. Y pues el nacimiento del sol, del niño sol, ¿no?, del nacimiento de Jesús. Se iban aprovechando esas fiestas paganas también, adaptándolas a la liturgia. Y una de estas costumbres que se fueron manteniendo y cambiando, ¿no?, con las religiones, es la festividad de los inocentes de la Cofradía de Ánimas de Villanueva, que eso me enteramos cuando estábamos en la pandemia. Me escribió un francés que estaba escribiendo un libro sobre el abate Paillout. Cuando llegó la Revolución Francesa, pues los revolucionarios no le tenían mucho aprecio, ¿no?, como los del antiguo régimen, a la Iglesia. Algunos curas se pusieron negativos, reforastarios, eran los curas, y se exiliaron. Y se exiliaron porque aquí le dijeron desde España, el obispado de Córdoba, el obispo creo que era de Montilla y era también muy adepto a la causa, ¿no?, de esta gente, pero que se vinieran para acá, y se trajo 50 curas franceses al obispado. Y desde el obispado lo distribuyeron. Y de aquí al norte creo que solamente fueron a Belmez y a Villanueva. A Villanueva estuvo primero con don Bernardo Moreno de Pedraja, en lo que es ahora la escuela, que era su casa, y luego se fueron a la casa de un tío de don Bernardo, Francisco Martínez Moreno, que pone que es el le plus riche habitant d'Illiers, o sea, el tío más rico del pueblo, ¿no? Por eso no hay que traducirlo, ¿no? Vivía en la calle Conquista, en donde tiene Paco Blanqué el despacho y la tienda de arriba, eso era la casa. Lo genial es que te viene el plano, dibujado por el francés que le gustaba escribir y tal, así. Pero además, dice, sus memorias no estaban hechas para que se leyeran aquí, sino para que las vieran sus paisanos. Y dice, yo este hombre lo escribo no para comparar o ver lo bonito que son mi tierra, lo bueno que somos, sino para que la gente de aquí conozca otras tradiciones, plan reportero, ¿no? Y dice, oye, pues de maravilla, porque eso es lo que quieren, ¿no? Algo así, más objetivo. Y entonces este hombre escribió unos legajos, lo descubrió un historiador francés y lo ha editado. Digo, pues viva la mère que te parí, ¿no? Pero es que fue
Ya os digo, fue durante el confinamiento, pero bueno, Amazon es mano santo y conseguimos, iban a venir a España, y de hecho iban a venir, no iban al pueblo al lado, ¿no? Las criaturas, en fin, que el caso que pudimos conseguir el libro hasta que el año pasado ya vinieron y me han dado un libro que está en la biblioteca, está en francés, pero el que quiera pues puede, ahí está a disposición de la gente, ¿no? Ya que lo tenemos. Y entonces eso, te dejó escrito bastantes cosas del pueblo, de cómo era, tal, son muy interesantes. Por ejemplo, la Virgen de Luna es la versión más antigua sobre su origen, porque la que conocemos es del 19. Y según esa versión no hay ni bellota, ni hay encina, ni eso a lo que se ve es una cosa que nació en la vecina de la tierra de Pozo Blanco. Según le contaron aquí, estuvo en 1793. La Virgen de Luna era una imagen que se la encontró un pastor de Pedroche. Entonces, el pastor va y se lo dijo a los curas, a la autoridad religiosa de su pueblo. Dijeron, hombre, la Virgen no va a querer que se aparezca aquí. Y se llevaron a la imagen a Pedroche, pero la imagen no quería estar allí en Pedroche, ya quería estar donde había sido parecida y se fue. Entonces, cuando las autoridades vieron que la Virgen, la imagen, se había ido, entonces es cuando decidieron hacer allí la ermita en la Virgen de Luna. Entonces no fue una aparición, ni hay bellota, ni hay encina, ni hay leche, es un hallazgo casual. Y lo importante también que dice es que la imagen antigua era la pequeñita, pero que los tarugos y los de Jarotes pues tuvieron pleitos, tuvieron follones, ¿verdad? Se ha documentado por otros lados, sí, no hay duda ninguna. Y te lo deja recogido tal, y que la imagen antigua era la que se quedaba en el santuario, y para ir a los pueblos hicieron una talla más grande, y esa es la que se conserva. La que se conserva una mano, digo, ¿no? Porque ardió en la guerra, pero hay una mano que se conserva. Pues puede ser una talla del siglo XV, XVI, que se hiciera entonces, pero la original era esta. Pero bueno, esto entre las cosas es que te cuenta un mogollón de cosas, como era el pueblo. El hombre es que estaba aburrido, claro, estaba aquí, decía una misa al día. Se fue al santuario de Fuencaliente. Tiene una imagen allí de la Virgen del Baño, de la Virgen de Nuestra Señora de los Baños, de Fuencaliente, de esta época. También estuvo en San Francisco del Monte, te cuenta. Entonces te va contando cosas, y una de las cosas que te cuenta es la de la fiesta de los inocentes de la Cofradía de Ánimas de Villanueva, que esto no teníamos ni idea hasta que nos vimos esto. Entonces empezamos a indagar. Las cofradías de ánimas, la más antigua es del siglo XIII en Pedrera, en Pedroñera, Cuenca, y en el carnaval, es que el ciclo carnavalesco empezaba en los inocentes, en realidad. ¿Sabes? Eran las dos fechas estas festivas, estaban interconectadas. Pues hacían una comitiva que iba por los caseríos y tal, pidiendo dinero para pagar misas para las ánimas. O sea, la cofradía de ánimas era algo que se potencia en la Reforma, Lutero, Zwinglio y compañía. Eso del purgatorio es un cuento chino. Los católicos, ¿tú qué dices? ¿Que no hay purgatorio de qué? Pues que no, cofradía de ánimas para decirle misas aquí a todos los que están en el purgatorio, que son muchísimos. Y es cuando se potencia. Entonces la de Villanueva se hace en 1657, se conservan los estatutos, y he traído parte de los estatutos porque yo no sé si podríamos todos entrar ahora, ¿no? Dicen, hay algún palabra que tengo que mirar a ver si está en el diccionario, porque por lo menos en esa época estaba, ¿no? Decía que no se pueden ser personas burladoras, díscolos, pendecieros, alborotadores, ni hayan sido afrentados por tribunales de justicia, no amancebados, ni putañeros, no frecuentadores de tabernas o casas de gula, en fin. Podían entrar hombres y mujeres, eso sí, ¿vale? Todas las personas, así hombres como mujeres, mira, algo por lo menos. Y luego lo demás, no sé, era más complejo. Vale, pues una de las actividades que hacía la cofradía esta es la que describe el padre Payao. Dice que para sacar dinero todos los días se hacía una colecta, ¿no? Durante la misa se hacía una colecta, pero que lo más importante era la Navidad.
el día de Nochebuena iban los curas, el alcalde, la autoridad de una veintena pidiendo por las casas y tal. Eso era lo formalito, pues la gente iba dando lo que buenamente podía. Pero lo más importante era la del día 28. Empezaba, eso tenía que ser un show. Y los que lo hicieran, pues hombre, todos en el pueblo nos conocemos, pues tendría que coger a lo más selecto del lugar, ¿no? O sea, siempre los hay muy propios para estas cosas, ¿no? Iban el apuntado y el pregonero, se ponían en los cruces, el apuntado se lo decía en voz baja, el otro lo decía en voz alta, las ordenanzas que tenían. Y las ordenanzas era que al día siguiente la gente no puede tener sombra cuando está el sol. Las puertas no pueden estar ni abiertas ni cerradas. No se puede mirar con los ojos ni abiertos ni cerrados. Todo. Gaspachá, que le decimos en el pueblo, era todo esto. Bien, eso era el día anterior. Al día siguiente se reunía el cortejo. El cortejo iba encabezado por el obispillo. El obispillo todavía se mantiene en algunos sitios. Y lo mejor es la gente que iba en el cortejo. El hombre vestido pontificialmente, o sea, con mitra y báculo, es un obispo, ¿no? Acompañado de un asistente, sigue la justicia, tal. Van hombres con sombreros cubiertos de cuernos, hay algunos que se visten de damas. Y oye, ¿esto qué es? Estamos hablando de 1793, en el Día de los Inocentes. Vale. Y toda esta gente pues se va por las calles tocando instrumentos con holgorio, con y entonces va la gente y se paraban las puertas. Usted tira la puerta, usted no cumple la ordenanza porque no está abierta ni cerrada. Entonces entraban en la casa y cogían lo que querían. Bueno, cogían el costal de trigo o lo que sea que el otro había dejado allí para que se lo llevaran, ¿no? Porque el fin era benéfico, benéfico, era para ayudar a la comunidad, en este caso, es decir, misas para las ánimas, y todos tenemos muertos, todos tenemos ánimas en el purgatorio, pues a todos nos interesa, ¿no? Y entonces era lo que hacían el festivo. Entre esto, pues esto lo que hemos visto, no simplemente leyendo, destaca el obispillo, la justicia y las autoridades alternativas, los disfraces, travestismo, música y holgorio, y que en el fondo todo esto se admite, se acepta y tal, porque hay un trasfondo, hay un fin benéfico, ¿no? Con lo que hay una participación activa de todo el pueblo. ¿Veis? Esto es una fotografía de un artículo de Demetrio Brisset, que es un máquina, este es el alumno aventajado de don Julio Caro Baroja, que va por ahí por los pueblos echando fotos tal, de las fiestas, tradiciones, y es que lo tiene todo en internet, por eso es una joya. Tiene estos sus artículos ahí metidos. Esto es un obispillo. Este es el obispillo como el que salía en nuestro pueblo, lo que pasa es que no sabíamos que existía. Aquí hay algo que dices tú, vamos a ver, esta gente, el gremio eclesial, en aquella época, mucho sentido del humor, así, de que se cachondearan así de un obispo, no cuadra, pero se daba. ¿Por qué? Pues porque tiene en el trasfondo algo... lo único capaz, ¿no?, de ir contra eso, que es apaciguar a la muerte. No lo olvidemos que son celebraciones que se realizan en el marco de lo que es el solsticio, y aunque sea muy en el subconsciente, ¿no?, colectivo, está esto de que es algo relacionado con la muerte. Esto es la explicación que hace Demetrio Brisset de esto. Que las tradiciones paganas del solsticio invernal, que defendían simbólicamente en el día cuando volvían los difuntos, rompían el orden social, tienen relaciones con las saturnales romanas, y que después la Iglesia lo adaptó hasta que lo fue formando y asimilando. Lo que pasa es que primero había como estas cosas, eran dentro de las iglesias, llegaron los protestantes y dieron esto de la fiesta del asno y la fiesta de los locos fuera de la iglesia. En el templo, la cosa, la liturgia, lo sagrado, todo lo festivo y tal, fuera del templo, y de esto se encargan las cofradías de ánimas, que son las que van a tener el monopolio de esta cuestión para el fin de recaudar dinero para hacer muchas misas por las ánimas benditas.
Esto era la parte primera del jolgorio, con la comitiva, con las autoridades estas por ahí, usted no cumple la ordenanza, pues aquí que entramos. Después de esto, dice el padre Payao que se reunían en algún sitio, imagino que sería en la explanada del Calvario, porque otro lado, pueblo acababa en la Cruz Chiquita, y así una llana grande, muy cerca, en algún sitio, se reunían mientras cantaban, bailaban, se divertían, en fin, jolgorio. La cuestión es que describe que en estos bailes uno daba un dinero, yo pago 3 monedas porque fulanita baile, no, yo pago 5 si fulanita, que si baila en vez de con fulanita, que baile con fulanito. Este mismo autor, Demetrio Vizuer, recuerda que las hermandades de cofradías de ánimas, entre las cuestaciones que hacían para sufragar el culto por las ánimas del purgatorio, organizaban los bailes subastados, en los que los hombres pujaban por la compañera de cada baile. Al cesar la buli, se rifaban, es lo que dice el padre Peyot, ¿no?, que pasaba aquí. Esos bailes subastados, con lo que se pretendía era sacar dinero para el fondo, ¿no?, para el fondo común de las ánimas, lo que se cogía entre las casas, lo que se recaudaba. Y esto era una de las cosas. Lo que pasa es que, claro, el hombre el Payot te dice música, no te dice qué estilo. Eso yo hubiera sido ya culmen, ¿no? Pero sí habla de guitarra, no más instrumentos, pero vamos, no sabemos qué podría ser. Pero es que el último de los bailes, esto era frecuente en España, los bailes subastados, pero han ido desapareciendo. Y los últimos numantinos, así, los últimos, ¿no?, como los últimos galos que resisten, son los de los verdiales. ¿Los conocéis? Los verdiales de Málaga. Cantan el baile subastado que hacen, es esto, su objetivo es estar allí cantando y subastar para sacar fondos para, en este caso, su cofradía, tal, ¿no? Pues esto es lo mismo. Estos bailes subastados, en este caso, los verdiales son fandangos. Y es que aquí en Villanueva tenemos fandango, seguro. Está porque Francisco Ochoa compuso la misa jarota, que Miguel Torralbo la armonizó y la hemos cantado en el coro, o sea que sabemos positivamente que existe, basándose en la jota, en villancicos y en el fandango de los Pedroches. O sea que en los Pedroches existía un fandango que podría ser quizá, es que los verdiales estos son, ya os digo, primitivos, podría ser algo, lo que cantaban aquí, en esto del baile subastado, podría ser parecido a esto. Estos son cantos que se siguen haciendo en el solsticio, son los últimos de Filipinas. Pues es posible que nuestros ancestros, ¿no?, cuando hacían los bailes subastados en el Calvario, donde fueran, pues hicieran lo mismo. Estas tradiciones, buscando por ahí, no son únicas, ni particulares, ni específicas, al contrario, eran muy comunes. La que vamos a hacer es la festa de les enfarinats, en Ibi, Alicante,
que tienen lo mismo. El día de antes van el pregonero y el apuntador, van con una manta y van pregonando por ahí. Y luego se juntan las autoridades como el alcalde, que lleva chistera, levitón, medallas, bandas y vara de mando con hortalizas. ¿Os imagináis el bastón con 2 colas y un nabo, ¿no? O sea, van cogiendo también a gente infractores. Usted tiene sombra estando al sol. Usted no tiene sombra, que está nublado, pues también, a la cárcel. Ahí lo que hay que es, y hasta que no pague la fianza, usted no sale de aquí. El objetivo es recaudando dinero en tomo burlesco eso, pero contraviniendo por completo lo que es el orden. Todavía lo que nos queda de esto son las inocentadas del día 28 de diciembre. Tienen aquí su origen. Y hay esto en otros sitios pues que hacen lo mismo. Llegan a una inspección de comercio aportando metros, se aportan unas medidas escandalosas, ninguno se ajusta, pues claro, como no se ajusta, son delincuentes, tienen que pagar la multa. Y toda esa multa se aplica en este caso al asilo de ancianos. Antes era para el culto de las ánimas, ¿no? Y ahora ya vamos evolucionando y se hace también con ese fin social. Entonces esto eran cuestiones que si no es por el cura este francés, le da por escribir cuando estuvo por aquí, pues nos hubiéramos quedado inhábiles, ¿no? Pero son tradiciones que eran de nuestra gente y son nuestras, que vemos que no son particulares, que no son únicas, también se dan en sitios tan alejados como Alicante, ¿no? Que no tiene una relación cultural tan directa, pero que tienen sus raíces, no es el cristianismo, no, tenemos que remontarnos a los orígenes de nuestra esencia genética, porque para eso somos casi un 60%, ¿no? Entre los que estamos aquí, el 50-60% de granjeros. Es mucho, ¿no? El nuestro, no sé, son especulaciones, pero que sí tenemos esto. Entonces podemos decir como corolario, como resumen, que desde el Neolítico se estableció un culto a los muertos que se expandió a la vez que la agricultura y que normalmente se celebraba en el solsticio. Como eso era una inversión del orden natural, se hacía también una inversión del orden social y se hacían rituales burlescos y tal con el objetivo de proteger a la comunidad, que estamos de broma, así que tú has venido muerto, tú te vas otra vez, ¿comprendes? O sea, aquí no pintas nada, es decir, el objetivo básico, que no se quedaran, era el problema. Estas festividades durante la Edad Media la religión, el cristianismo la fue adaptando, pero prohibió que se hicieran dentro de los templos y todas estas manifestaciones las sacaron a los carnavales y al Día de los Inocentes. Y las ánimas tomaron el control de estas máscaras invernales que tenían como objetivo recaudar dinero para sus fines benéficos. Y esto es el marco en el que se celebraba esta fiesta, ¿no? tan peculiar, y que hacían esos bailes subastados. Y eso es que te imaginas los dos más cachondos del pueblo allí en las esquinas, allá anunciando. Bueno, te puedes poner en su lugar. Y sí tenemos que recordar que todavía ahí en lo Alto del Santo, y a mí me encanta, ¿no?, ir allí, cuando estamos yendo a lo Alto del Santo, las candelas de San Sebastián, estamos haciendo lo mismo que hace 6, 8, 10 mil años nuestros antepasados hacían en el solsticio de invierno para animar para que el sol se fuera. Bueno, nosotros vamos y aprovechamos, nos comemos unas miguitas y lo que haga falta. Pero que seguimos haciendo ese acto, ¿no?, que es lo que me importa, que mantenemos ahí esas tradiciones. Y como decían los romanos, eso es que lo vi yo en los libros de San Miguel, cuando acababa un cura ponía finis coronado, pues digo, coño, qué bonito, pues con esto acabamos. Si queréis preguntar, comentar algo, a vuestra disposición. Muchísimas gracias por vuestra paciencia.